Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden extiende su récord como el álbum con más permanencia en el chart de álbumes semanales globales de Spotify de un solista de K-pop, ubicándose en el puesto 56 en su semana 68. Seven se ubicó en el puesto 108 en Spotify Global. Sigue reproduciendo Golden en Spotify y las diferentes aplicaciones musicales, para asegurar su permanencia en los charts. Seven ha alcanzado 1 billón de reproducciones en YouTube Music. Primera canción de un solista asiático masculino en alcanzar este hito en Spotify y YouTube Music. Felicitaciones, Jungkook. El video musical de Seven ha alcanzado 490 millones de reproducciones en YouTube y 3D. Ha superado los 810 millones de stream en Spotify. Recuerda la meta de 1 billón de reproducciones en Spotify. Q, en Spotify Estados Unidos ocupó el puesto 11. En Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Chile número 13. Spotify Venezuela número 8. Spotify Marruecos número 5. Spotify Japón número 9. Spotify España número 180. Spotify Filipinas número 154 y Spotify Global número 11. El stream ha estado un poco inestable. Recuperemos las reproducciones de un mes atrás y mantengamos a Jimin en los primeros lugares. Reproduce Muse con enfoque a Who, Spotify y Apple Music. Son plataformas importantes que Jimin necesita estar charteando. Divers ha superado los 70 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Solistas de K-pop con más canciones que superan los 100 millones de reproducciones en Spotify. En primer lugar Jungkook con 17 canciones y en segundo lugar Jimin con 15 canciones. Felicitaciones al dúo Ace. Vota por Jimin en los Shining Awards como icono pop, va en segundo lugar, vamos, recuperemos el primer lugar y démosle la victoria a Jimin. Cada 1 hora puedes emitir tu voto y se cierra en 4 días. Vota en los iHeartRadio Music Awards, vota tu favorito en pantalla con Are You Sure y Jimin como mejor letra con Who. Tienes la hora power para que tus votos valgan el doble. Ocupa varias cuentas de redes sociales o correos electrónicos. Apoyemos a Jimin y Jungkook para llevarlos al primer lugar. Diario Militar Jikook. Menú de día domingo. Desayunaron. Arroz, guiso de pasta de soja, salteado de cerdo con setas, ensalada de tiras de abadejo sazonado y kimchi. Almorzaron. Arroz, sopa de huesos de res, pollo salteado picante con queso, carne de cangrejo con brotes de frijol mumbo y kimchi. Cenaron. Arroz, sopa de dumplings, bulgogi de cerdo y pulpo, tofu al vapor, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 9 grados Celsius, despejado. Tarde-noche menos 3 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, menos 1 grado Celsius, bajo cero, despejado. Se publicaron estos nuevos autógrafos del 21 de febrero de un soldado dado de baja. También un soldado publicó este autógrafo. Jungkook escribió, gracias por tu carta. Te deseo felicidad. El soldado en su publicación escribió, JK. Felicitaciones por tu primer álbum en solitario.
Te deseo felicidad incluso después de tu baja. Al parecer son los mismos que tiempo atrás publicaron esta fotografía con el álbum de Jimin. Jikook es tan querido y respetado en su batería, que da mucha tranquilidad y alegría. Merecen todo el cariño de sus compañeros soldados. ¿Sabías que? Las Tekukas, gente malvada que ante la desesperación ante la última interacción de Jimin y Jungkook, quieren denunciar, sí, como lo escuchas, denunciar a Jimin y Jungkook, porque son una pareja gay, para que los echen a la cárcel. Esa gente cada día cruzan más los límites. Supuestamente Jungkook es parte de sus chips, pero como ya sabemos a Jungkook lo utilizan y no les importa en lo más mínimo. De todas maneras, el ejército coreano no castiga a las parejas gay dentro del ejército, solo castiga el acto sexual entre hombres, que es muy diferente. Además no hay ninguna prueba de ello, Jimin y Jungkook entraron como amigos en el ejército, no como pareja. Las Tekukas no tienen perdón, son gente muy mala y desagradable. Por otro lado, otra parte de Tekukas están mintiendo, ninguna novedad, para conectar a la actriz Autocitas con Jimin, que ahora meten al baile a la hermana de Hobi, solo porque la hermana de Hobi y la pseudoactriz vacacionaron en Japón en distintas fechas y lugares, ni siquiera hay conexión, pero como ellas son buenas haciendo pasar mentiras por verdad, conectan el viaje a Japón en distintas fechas. Y conectan que la hermana de Hobi dijo que Jimin era su bias, aunque nunca lo dijo, fue Hobi quien lo comentó, pero al principio era Jungkook, en fin. Suena tan tonto, como ellas. Si fuera eso, no estaría saliendo con Jimin, sino con Hobi, que tiene que ver la hermana de Hobi con Jimin, absolutamente nada. Pero son completamente ciegas cuando aparecen pruebas de Jennie y Tae. Lo último, Jennie nombró a su canal de difusión en Instagram, Capybara Only, ese nombre es el mismo de una cuenta privada llamada de la misma manera, Capybara Only, donde el hacker Guromi sacó estas fotos. Saquen sus conclusiones. Además si estamos por conectar. Tae subió esta foto con un ramo de flores, por supuesto que las Tekukas dijeron que Jungkook se las envió, pero no hay ninguna conexión, en cambio. Al final las exvecinas están desesperadas queriendo separar a Jimin y Jungkook, y no les interesa nada, son perversas. Pero sigo insistiendo, la maldad nunca debe triunfar, apoyemos a Jimin y Jungkook en su música, con Are Just Sure y sus interacciones, que sientan el cariño de nosotras sus fans por ellos. Ahora ya lo sabes. Al final los autógrafos del restaurante de Cabaya, fueron enviados por Jimin y Jungkook, a través del amigo de su hijo que hace el servicio militar junto a Jikook, pero ellos prometieron visitarlo en un futuro. El dueño del restaurante dijo que su hijo le contó, que Jimin y Jungkook se fueron de vacaciones juntos hace 2 días, al momento del relato, y que se les vio a ambos en un auto. Ya lo sabemos, ¿cierto? Jimin y Jungkook siempre están juntos, obviamente se dan el espacio para estar y compartir con sus amigos y familias, pero siempre van juntos, desde que decidieron alistarse, nos confirmaron que así ha sido siempre, vimos cuando Jungkook y Jimin se extrañaron cuando comenzaron sus carreras en solitario, y cuando se reunieron en New York, ese "estás aquí finalmente", le salió del alma a Jungkook. O cuando en Jeju, Jungkook venía de Estados Unidos, pasaron la noche juntos en su departamento, pero aún así, extrañó a Jimin, cuando decidió no entrar al restaurante y quedarse viendo el mar, Jungkook a los minutos preguntando por él. Cada vez que salen detalles como esos, nos damos cuenta una y otra vez la tremenda conexión que hay entre ambos, que se extrañan al pasar solo unas horas, que les gusta estar juntos y crear historias como dijo Jimin. Día 107. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.